Queridos amigos, hoy os quiero hablar de Nietzsche como resumen de todo su pensamiento. En realidad sería un tema destinado a los estudiantes que tienen que hacer exámenes de filosofía, exámenes de Nietzsche, por ejemplo, en selectividad, acceso a la universidad. Pero también puede servir de resumen para aquellas personas que sin leer las obras de Nietzsche puedan tener unas ideas de el fundamento o los fundamentos de su pensamiento, de los temas de los que en realidad habló. Para ello, yo voy a hacer un esquema muy sencillo, muy simple y fácilmente retenible, o es fácil de retener. Primero, vamos a hablar del punto de partida. ¿Por qué hace filosofía Nietzsche? ¿De dónde surge? ¿De dónde nace? ¿Dónde nace su filosofía? Punto de partida. ¿Y por qué hace filosofía? Punto de llegada. La meta. La meta a conseguir. Esa meta a conseguir, ese punto de llegada, es allá donde él quiere ir. ¿Qué es lo que pretende Nietzsche? Y, en tercer lugar, el camino a seguir. El camino a recorrer. El método. ¿Qué es lo que hace para ello? Bien, empecemos en primer lugar con el punto de partida. ¿Por qué hace filosofía Nietzsche y de dónde parte Nietzsche? Nietzsche hace filosofía, produce pensamiento, porque está movido por una experiencia vital ya de muy joven, una vivencia, y fue la música. Nietzsche experimenta en la música una satisfacción y se da cuenta que con la música, con el arte, se transforma todo su ser, se transforma y todos sus nervios vibran. Las personas vibran con el arte. Pero cuando se acaba el arte, ya no tiene ese arrobamiento, ya no tiene esa experiencia, ya no tiene esa elevación. Y él piensa que hay que buscar la fórmula de encontrar ese arrobamiento, esa elevación, de forma que no se nos acabe cuando dejamos de escuchar música. Y utiliza la filosofía como sinfonías musicales para poder estar siempre en esa situación elevada. En ese momento que él está sintiendo este arrobamiento, que está sintiendo esta elevación, que está viviendo la vida con intensidad, se da cuenta que esto no es lo que se enseña y que esta situación no es la que se vive, porque se vive otra situación muy racionalizada, un camino establecido, que ya Descartes se preocupó, y mucho antes, también otros autores, de establecer el camino por el que tenemos que ir todos, ese sendero de la racionalidad. Y a Nietzsche le pone muy nervioso. Bien, pues esta división de lo que es el mundo del corazón, el mundo de la vida, el mundo de la experiencia, a todo este mundo que él le llamaba lo tremendo, lo monstruoso, lo informe, lo impensado, lo estremecedor, lo inmenso. Todo ese mundo, que es el que está en otro lugar, está más allá del borde de la racionalidad, todo ese mundo lo va a definir con el término del dios Dionisos. Dionisos o Dioniso, pero nunca Dionisio. Dioniso o Dionisos, porque en griego se llamaban Dionisos. Bien, los traductores unas veces le llaman Dionisos y otras veces Dioniso. ¿Qué sucede? Que el dios Dionisos, que fue un dios griego importado, ese dios es el representante de la alegría, del triunfo, de la belleza esta en el sentido artístico.
no en el sentido representativo, sino en el sentido artístico. Ese mundo de la vivencia, ese mundo está representado por el dios Dionisos. Apolo es el otro dios griego que representaría la racionalidad, la medida, la representación, el mundo de la representación, pero no quizá el mundo de la autenticidad, de la fuerza, de la alegría. Dionisos surge como fiesta, surge como homenaje a las fiestas de la vendimia y a las fiestas de la primavera. Por tanto, aquí tenemos el primer concepto fundamental de Nietzsche, lo apolíneo y lo dionisiaco, Apolo y Dionisos, representando cada uno una parte de nuestro ser, una parte importante de nuestro ser, pero él reivindica continuamente ese dios Dionisos, que es el dios de la vida, el dios fundamental, el dios que nos eleva con esas experiencias artísticas, nos eleva al arrobamiento y nos eleva también a la felicidad. El arte, por lo tanto, y la cultura, y la religión, y la ética, son instrumentos que a Nietzsche le interesa muchísimo conocer. Y de ahí parte también de lo que es el arte, del estudio del arte, del estudio de la cultura, del estudio de la religión, del estudio de la ética, que son los que a nosotros nos impiden, en general nos impiden, con sus representaciones y con sus obligaciones, nos impiden llegar a vivir plenamente el mundo dionisiaco. Ese mundo que yo os he hablado de la alegría, de la fuerza, de la expansión vital. Bien, pero Nietzsche, cuando tiene muy poca edad todavía y se está entrando en ese mundo cultural que no le gusta, entonces se encuentra con que ya se está hablando de la muerte de Dios. Uy, qué bien, la muerte de Dios. Dios ha muerto. Dios ha muerto es una expresión que sería la segunda expresión, segundo tema fundamental del pensamiento de Nietzsche, pero que no era original suyo, ya existía esa idea en la cultura. Dios ha muerto. ¿Qué quiere decir Dios ha muerto? Dios ha muerto quiere decir que esos valores por los que se estaba viviendo, que se tenían como los valores eternos, inmutables, quietos, permanentes, que son además absolutos, eso ha desaparecido. Ha desaparecido porque no tenían un fundamento. Ya lo veremos luego qué significaba esto. No tenían fundamento. Entonces ha desaparecido. Ese Dios ha muerto porque se ha caído como una fruta madura que ya no tiene ningún tipo de consistencia, ningún tipo de valor. Entonces, ha desaparecido. Dios ha muerto. Pero claro, Dios ha dejado un hueco, ha dejado un vacío. Y ese vacío que ha dejado es el que viven las personas que no encuentran una fuerza en sí mismos para superarlo y para compensar ese vacío. Y a eso le va a llamar Nietzsche nihilismo. Tercer término de los importantes en el pensamiento de Nietzsche, el nihilismo. ¿Qué significa aquí el nihilismo? El nihilismo significa nada, procede de la palabra nihil, del latín, y significa nada. Nada. Es decir, los valores que estaban representados por Dios eran valores que no servían para nada. Eran valores huecos, valores que nos llevaban a la nada. ¿Cómo es posible que los seres humanos hubieran creado a unos seres y esos seres nos esclavicen? Esos seres nos quitan la libertad. Por un lado nos hacen libres, pero por otro lado nos dicen que tenemos que cumplir sus leyes y deberes. Entonces, ese valor carece de fundamento, carece de esencia, carece de fuerza. Y como carece de valor, de fuerza, de esencia, eso es nihilismo. O sea, esos valores eran nihilistas. Y en ese sentido hablamos de un nihilismo
si queréis, nihilismo objetivo, se podría decir, como la falta de valor de la cultura y de lo que se conocía y dominaba, la ética y la moral. Bien, eso ha desaparecido. Pero la situación que queda también es nihilismo si queréis, subjetivo, que es el peor nihilismo que el anterior, que es aquellas personas que ya han eliminado esos valores y ahora no encuentran ningunos para poder compensarlos. Cuando Nietzsche en el Zaratustra vienen los hombres superiores y ahora, amigo Zaratustra, ¿qué tenemos que hacer? Nietzsche se ríe. Pero sois unos nihilistas. ¿Cómo que qué tenemos que hacer? ¿Buscáis que yo os diga lo que tenéis que hacer? Lo tenéis que encontrar en vosotros mismos. Vosotros tenéis que encontrarlo. Pero como tenía ese sentido de sátira que tenía, porque era satírico, Nietzsche dice, iros a bailar un rato. Dejarme tranquilo, iros a bailar un rato. ¿Cómo es posible que no hayáis aprendido de verdad que vosotros tenéis que buscaros dentro de vosotros mismos esos valores? Sois unos nihilistas. Habéis eliminado el nihilismo, pero vosotros ahora sois unos nihilistas subjetivos. Bien, por lo tanto, Nietzsche parte de esa carencia de libertad, de ese sometimiento, de esa especie de alienación, aunque él no utilizaba esta palabra. Esta palabra la va a utilizar poco antes de que escribiera Nietzsche, la va a utilizar Carlos Marx, el marxismo, como la alienación, como aquello que nos saca de nuestra autenticidad, como aquello que nos lleva a lo otro, alius, lo otro. Bien, estos serían los puntos donde parte Nietzsche. Esta es la situación de la que parte Nietzsche. Este es el punto de partida. El punto de partida. De esas experiencias, de esa división de lo apolíneo y lo dionisiaco, de esa muerte de Dios, de ese nihilismo, de esa situación de carencia de libertad, de sometimiento, de alienación. ¿A dónde queremos ir? Esto es importante. ¿A dónde quiere ir Nietzsche? Bueno, Nietzsche quiere ir a otro mundo. Quiere ir a una visión nueva de la vida. Quiere otra dimensión. Quiere otro tipo de seres. Quiere que nosotros nos convertamos en genios. Y por lo tanto, la primera idea que tiene Nietzsche, el primer lugar al que quiere llevarnos, el primer objetivo al que nos quiere llevar es a que nosotros seamos capaces de configurarnos la vida de forma artística. La configuración artística de la vida. No lo olvidéis esto. Configuración artística de la vida. Eso es lo que pretendía Nietzsche. Porque él creía con toda seguridad que cada uno de los seres, cada uno de nosotros puede conseguir configurarse la vida. Y configurarse la vida en el sentido artístico. Configuración artística de la vida. Es decir, que tus valores fundamentales sean los valores artísticos y que todo aquello que tú tienes lo puedas desarrollar. Puedes desarrollar todo lo que tú tienes dentro de ti y puedes hacerlo. Por lo tanto, objetivo fundamental, configuración artística de la vida, otro mundo, otra visión, otra sensibilidad, otro tipo de seres, otro tipo de genios. En segundo lugar, para llegar a esa meta que él proponía, habla del superhombre. El superhombre, ¿qué es el superhombre? El superhombre es una meta, un objetivo que pueden conseguir todos los seres humanos cuando intentan efectivamente configurarse la vida de otra manera. El superhombre es la meta que hay que conseguir. ¿Por qué? Porque él cree que los seres humanos estamos entre el mono y ese superhombre, esa meta. Porque la evolución se ha ido dando y nos ha separado del mono. Pero ahora los seres humanos podemos configurarnos nosotros, podemos estructurarnos nosotros, podemos concebir el lugar al que queremos ir, a ese ser que sería el superhombre. Este es un tema muy interesante, porque el superhombre no es un ser destructivo, ni mucho menos. El superhombre es un lujo humano. El superhombre es un lujo de los seres humanos. Es decir, es ese ser
que no tiene sentimientos negativos y que es ese ser que está por encima de las miserias humanas. Ese ser que sonríe y que dice sí a la vida, ama la vida y tiene esas cualidades de control de sí mismo, de libertad, de autonomía y de que él mismo se construye sus propias deberes, sus propias virtudes y sus propios deberes. Por lo tanto, ese ser superhombre, que es un ser elevado, que es un ser que está por encima de lo que actualmente somos los seres humanos, ese ser es un objetivo. Pero es un objetivo como muy atractivo cuando lo estudias, que te arrastra, que te lleva. Lo más importante en Nietzsche no es lo que nos enseña, sino lo que nos enseña en el sentido de contenidos, sino actitudes. Nos enseña que nosotros tengamos actitudes, actitudes ante la cultura, actitudes ante el dominio, actitudes ante la configuración, ante nosotros mismos, actitudes para poder avanzar, para poder construirnos. Eso es lo importante de Nietzsche. Y por eso Nietzsche es tan importante, porque nos enseña a tener valor, a tener fuerza, a tener garra. Bien, lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir, para que tengáis una idea de lo que era el superhombre para Nietzsche. Nietzsche, cuando habla, pone algunos ejemplos en los que él considera que fueron como superhombres. Evidentemente los grandes genios de la historia, como puede ser Alejandro Magno, como puede ser César, pero también personajes del Renacimiento, que el Renacimiento fue un momento extraordinario y que él lamenta que ese Renacimiento no continuara porque hubo una reforma y una contrarreforma y aquello se frenó. Bien, bueno, pues esos personajes, él dice, hombre, había un personaje de la Revolución Francesa que se llamaba Mirabeau, y cuando a Mirabeau alguien iba y le decía, oiga usted, señor Mirabeau, perdóneme por la ofensa que le hice el otro día, Mirabeau se sonreía, miraba al señor de arriba abajo y le decía, ¿de qué me está usted hablando? Porque en el corazón de Mirabeau no cabía ningún tipo de represión, ningún tipo de venganza y ningún tipo de nada. Lo había olvidado todo. En su corazón no cabía el guardar sentimientos negativos. Ese era superhombre para Nietzsche. Superhombre es el pastor que está transfigurado, el que ha sido capaz de pisarle las agallas al enano que llevamos colgado en nosotros siempre y morderle la cabeza a la serpiente, según expresiones de un texto de Asío Zaratustra. Ese, y que por lo tanto sonríe para siempre, tiene esa elevación. Ese era el superhombre en Nietzsche. En segundo lugar, hay que llegar o en tercer lugar, hay que llegar primero a la configuración artística de la vida, segundo el superhombre, tercer lugar sería la sabiduría dionisíaca. Tenemos que llegar a tener otra forma de conocer, otra forma de saber las cosas. Tenemos que saber sobre todo qué es la vida. ¿Qué es la vida? Y eso no lo sabe todo el mundo. La vida es dura, la vida es monstruosa, la vida a veces es cruel, pero hay que saber entenderla y hay que saber vivirla y hay que sobre todo ser capaces de decirle sí a esa vida. Esa vida que se presenta, que para él es maravillosa, evidentemente, pero tiene momentos duros, monstruosos, trágicos. Eso hay que saberlo. Y esa es la sabiduría dionisíaca. La sabiduría dionisíaca que está representada en, o que la explica, que la expresa muy bien Heráclito cuando habla de que el mundo es como un niño, la vida es como un niño que está jugando en la arena. Y cuando tiene los castillos hechos en la arena, viene el agua y los destroza, y los destruye. Y hay niños que a esa imagen les parece maravillosa y ríen y se divierten con ella. Y otros que se ponen muy nerviosos, se enfadan y parece mentira, ¿por qué el mar es tan cruel y tal? No sé.
Esa sabiduría dionisiaca es la forma de entender el mundo y entender la vida. Y ahí es donde tenemos que llegar. Y él cree que ya hubo un pueblo, que fue el pueblo griego, que vivió esa sabiduría y que sabían lo que era el dolor y que sabían lo que era el sufrimiento y que tenían un sentido de goce, de un sentido de entendimiento y de superación de todo ello. Bien, por lo tanto, se necesita tener una configuración artística de la vida, el superhombre, sabiduría dionisiaca. Y se necesita también una nueva moral. Necesitamos una nueva moral, hay que ir a esa nueva moral, no a una inmoralidad y no a lo amoral, no, a una nueva moral. ¿Y en qué consistirá esa nueva moral? Esa nueva moral va a consistir fundamentalmente en que los seres humanos, cada uno, sea capaz de ser autor de sus propias virtudes, que se impongan las virtudes, y que las virtudes que tenía las aproveche para que estas virtudes que ahora tiene le sirvan y sean más poderosas. Por lo tanto, aquel individuo que es autónomo, que se crea, que es creativo y que se forma sus propias virtudes, ese. Pero claro, dice, hombre, entonces esto es un relativismo que no va a ningún sitio. No, no, no es un relativismo. Porque las personas de las que él habla, que son personas que tienen un alto nivel de estimación propia, entonces lo que quieren y lo que pretenden es desarrollar todo lo que tienen dentro de sí. Y por lo tanto, al desarrollar todo lo que tienen dentro de sí, les aparece la obligación y el deber. Y les aparecen este tipo de deberes: amor a la vida y ser capaz de construirte a ti mismo. Porque tienes un alto nivel de estimación propia. Eso es lo que hace que unos individuos sean fuertes y otros débiles. Por lo tanto, una nueva moral que iría en este sentido, que es la moral de la libertad de cada individuo, que se obliga a sí mismo. Son como imperativos categóricos que él se pone a sí mismo y que por lo tanto tienen un valor moral fuerte. Nietzsche también reivindica el deseo. Es decir, todo ese mundo que hemos visto, ese mundo de la experiencia, de la vivencia, de la música, todo eso es el mundo del deseo. Lo que nosotros deseamos en la vida. ¿Por qué el deseo es negativo? Él lo reivindica. Otra cosa es de dónde nace el deseo. ¿Para qué sirve el deseo? ¿Cómo se convive con el deseo? ¿Cómo se controla el deseo? ¿Cómo se hace pasar por el tamiz de la inteligencia para potenciarlo? Pero él reivindica el mundo del deseo, que desde Descartes estaba completamente, casi completamente controlado. El deseo lo que hacía, según el racionalismo, era desvirtuar la racionalidad. Y por lo tanto, había que eliminarlo, o por lo menos controlarlo. Bien, ya tenemos, por lo tanto, el punto de llegada, la meta. Ahora vamos a ver qué camino hay que seguir. Camino a recorrer, la metodología. Y el camino a recorrer es, en primer lugar, o sea, la metodología. Lo que tenemos que hacer es utilizar fundamentalmente la voluntad de poder. La voluntad de poder es otro término importante en el pensamiento de Nietzsche. La voluntad de poder. Esa voluntad de poder que es el impulso, la fuerza, la energía, la garra, que cada uno de nosotros tiene y que puede dirigirlo hacia un lugar o hacia otro. Pero gracias a ello, gracias a que nosotros tenemos esa fuerza de voluntad, esa voluntad de poder, podemos efectivamente transformar y conseguir aquello que nosotros nos propongamos. Bien, utilizar la voluntad de poder es el camino. Utiliza esa voluntad utiliza la energía, utiliza la fuerza de la voluntad. No seas una persona debilucha que no tienes capacidad ni fuerza para desarrollar lo que tú tienes dentro de ti. Porque esa es la energía de la vida. Esa es el arma de la vida para conseguir aquello que se quiere conseguir. Y hay que, por lo tanto, utilizarla.
Ese es el camino. Y hay también el camino de la transmutación de los valores. Hay que transmutar los valores. Ese es el camino. ¿Cómo se transmutan los valores? Pues disolviéndolos. Estudiando, por ejemplo, como hace en la genealogía de la moral, estudiando y viendo de dónde surgen lo bueno y lo malo, de dónde surge el sentido de culpabilidad, de dónde surge la idea de pecado. Cuando nosotros hacemos una arqueología, una genealogía, vemos dónde se apoyan este tipo de valores que había. Y entonces desaparecen, porque nos damos cuenta que son valores nihilistas. Y tenemos que transformarlos y ponerlos los nuestros, que os he dicho antes, que son esos valores de los seres superiores, de los seres que tienen un altísimo nivel de estimación propia y que tienen fuerza, que tienen garra, que tienen valor, que tienen rango, esos individuos. Por lo tanto, transmutación de los valores. Bien, otro de los caminos es superación de sí mismo. Hay que superarse a sí mismo, hay que ser diferente, hay que elevarse para constituirse, para esa configuración de la vida. Entonces, en esa elevación, yo solo voy a decir la frase, que es a mí me encanta, y él dice, tenemos que subir por encima de nosotros mismos, aunque ya no haya escalones. Muy bien, te los crees tú los escalones y subes tú por encima de ti mismo. Eso es potentísimo. Por eso en Nietzsche se aprende muchísima garra, muchísima fuerza, muchísima voluntad. Se aprende también ternura. Por lo tanto, la superación de uno mismo. Y por último, otro de los puntos fundamentales de Nietzsche es el eterno retorno. El eterno retorno es muy complicado y él habló muy pocas veces, porque decía que del eterno retorno solo hablaba a sí mismo. En algún momento también parece ser que cuando se encuentra con la vida y habla con la vida, entonces le habla del eterno retorno. Y la vida le dice, en el Zaratustra, en algún capítulo del Zaratustra, entonces le dice, pero tú sabes eso. Y dice, sí, y entonces ya se abrazan y son amigos para siempre, porque Nietzsche ha aprendido lo que es el eterno retorno. A ver, según yo lo interpreto, y según creo yo que es el eterno retorno, porque si no fuera así, Nietzsche no sé por qué le tendría que dar tanta importancia a ese punto. Según lo entiendo yo, y yo creo que también se saca de la tercera parte de Así habló Zaratustra, de la visión y el enigma, en la que explica algo de esto. El tema es el siguiente. Para Nietzsche, el tiempo es infinito, es ilimitado. Pero aquello que hay dentro del tiempo, es decir, los elementos que hay dentro del tiempo, la materia, si queréis, es finita. Y si es finita y el tiempo es infinito, los movimientos que se van dando tienen que repetirse alguna vez. Porque si no es imposible, porque es finito. Y todo ello es finito. Por lo tanto, esto nos lleva a una situación dura, terrible, y es el círculo. El mundo es un círculo que va dando vueltas, como un retorno eterno que surge. Y esto es, además de aburrido, terrible, porque nos ata, nos mete en el círculo, no podemos salir de ese círculo, estamos ahí dándole vueltas, no puedes ascender, no puedes subir. Y entonces Nietzsche cree que la forma de superar el eterno retorno de lo mismo que es esa volver y volver y volver, esto se rompe con lo que sería la espiral. Convertir el círculo en espiral, que ahora ya no sea un círculo repetitivo, sino que yo lo convierto en espiral. ¿Y cómo convierto el círculo en espiral? Eso es liberador, eso es impresionante, eso es maravilloso, eso es romper un poco la muerte y el absurdo. ¿Cómo convierto yo el círculo, el eterno retorno, cómo lo convierto yo en una espiral? Pues seleccionando aquellos acontecimientos que son los mejores del eterno retorno, de ese círculo. Yo selecciono y hago que vuelvan aquellos que son los seleccionados, que son los que merecen la pena. Y entonces, cuando vuelven los otros, ya ni cuentan. Solo se espera ese
acontecimiento que llega y que yo ese instante lo convierto en algo permanente. Convierto en algo permanente ese instante. Porque he convertido el círculo en espiral. Esto es importante. Cuando se convierte el círculo en espiral. Y entonces se supera el círculo. Pero también puede tener otra interpretación, porque Nietzsche hablaba, has de vivir el instante de manera que pueda volver ese instante para ti sin ningún tipo de horror. Has de vivir el instante de tal manera que ese instante pueda volver para ti sin ningún tipo de horror, que no te dé horror. Porque tú el instante ese lo has hecho en un momento importante, valioso, interesante. Y eso solo se hace amando la vida, amando la vida. Porque Nietzsche era un vitalista, que amaba la vida. Era para mí entender un Dios de la vida. Bueno, estos 12 serían los elementos fundamentales del pensamiento de Nietzsche. Lo apolíneo y lo dionisiaco, Apolo y Dioniso, la muerte de Dios, el nihilismo, decadencia, aunque no es igual, pero tienen puntos similares. La configuración artística de la vida, el superhombre, la sabiduría dionisiaca, la nueva moral, la reivindicación del deseo, la voluntad de poder, la transmutación o la transvaloración de todos los valores y la superación de sí mismo y el eterno retorno. Estos 12 puntos son los que constituyen el centro del pensamiento de Nietzsche, aunque él seguramente pensaría que estamos utilizando tópicos para hablar de su pensamiento. Puede ser, pero para que sirva para acercarnos a él y para conocerlo, yo creo que con estos puntos es interesante. Pero quiero también deciros que hay otros temas que pueden salir en una selectividad y que los voy a citar. Por ejemplo, el tema de los rangos. Nietzsche hablaba de rangos y dividía a los seres humanos en rangos. Hay unos individuos que pertenecen a unos rangos y otros a otros, pero que son ellos los que se han clasificado, porque hay rangos superiores que son el hombre superior, que se esfuerza y que es como el superhombre, como hemos dicho. Hay fuertes y débiles. ¿Cuáles son los fuertes? Aquellos que confían en sí mismos, que se esfuerzan. Y los débiles son aquellos que no saben mandarse a sí mismos, que obedecen. Y ellos son los individuos que odian este mundo, que no son capaces de amar al mundo y que están por debajo de esa fortaleza y de esa elevación. Aunque han aprovechado montones de situaciones y de mecanismos, de estrategias de poder para imponer sus valores. Después estaría también lo que llamaríamos el arte y la estética, que Nietzsche le da mucha importancia. Es la estética la que salvaría al mundo, no la ética. Solo con amor al arte y teniendo un sentido estético elevado, se salvará el mundo. Pensar ese pensamiento es impresionante. ¿Qué es lo que salvará al mundo? Después también la compasión. El tema de la compasión. El tema de la compasión es un tema difícil en Nietzsche que poca gente se atreve a explicarlo. A ver, Nietzsche cree que tenemos un sentimiento, los seres humanos, por el cual sentimos sufrimiento cuando otro sufre y sentimos alegría cuando otro goza. Bien, ¿qué sucede? Que esto lo saben los débiles. Los débiles saben que el fuerte, las personas elevadas, tienen un punto débil y es que se compadecen y sufren cuando otros sufren. Entonces, para Nietzsche la compasión es el instrumento que utilizan los débiles para hacer sufrir a los fuertes. Este se va a enterar y yo le voy a hacer que sufra, porque me voy a suicidar, o voy a amenazar o lo que sea, para que sufra ya toda la vida, porque va a tener esa compasión.
Nietzsche intentó huir siempre de esa compasión, pero no pudo hacerlo. Caía una y otra vez porque era un sentimiento muy profundo, casi innato en él mismo. Luchó casi siempre por ello, pero no lo conseguía, porque de alguna forma sentía esa compasión por su madre y por su hermana, aunque le habían roto situaciones y deseos muy importantes para él. Bien, la libertad. La libertad es un tema también importantísimo en Nietzsche. Él hablaba de los espíritus libres, porque él lo que quería era crear espíritus libres. También puede salir, y sobre todo el tema de la vida. Él era un vitalista. La vida como tal. La vida merece la pena vivirla. La vida es sencillamente deliciosa. Pero la vida en el sentido en el que él nos decía que había que vivirla. En ese sentido fuerte, en ese sentido maravilloso de arrobamiento. Estos serían los puntos fundamentales, ese vitalismo de Nietzsche y todos los que os acabo de decir. Gracias.